Buenas tardes, ¿cómo Buenas andan? tardes. Les damos la bienvenida a otra charla mensual de las que venimos haciendo con San Juan Bursátil, eh, para ser respetuosos con los que entraron temprano. Vamos a ir arrancando. La idea de hoy, o la dinámica, como venimos haciendo últimamente en estas charlas, es que haya una presentación y si tienen preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat y cuando termine la presentación, tanto yo como Facundo se las vamos a estar respondiendo. Antes que nada me presento, yo soy Mariano Cáceres, jefe de Research de San Juan Bursátil, y me acompaña en esta charla de hoy Facundo Vega, Buenas tardes. miembro del equipo de asesores y ejecutivos de cuenta de San Juan Bursátil. La idea de hoy, o el motivo de esta charla, era analizar un poco qué se vio durante este primer trimestre en cuanto a la recuperación económica global y qué oportunidades tengo de inversión a partir de esta situación que nos está marcando la macro hoy en día. En sí, dando el puntapié inicial, vamos a ver esto de la recuperación económica. La recuperación económica, ¿de verdad está llegando? Esa es la principal pregunta, o es lo que todos nos ponemos a evaluar cuando leemos un comentario como este. En sí, la idea de esta primera parte de la charla va a tener en cuenta tres aspectos principales. Por un lado, cómo fue el desarrollo y el proceso de vacunación y contagios de COVID-19 durante esta primera etapa del trimestre. Por otro lado, cómo evolucionaron algunas variables macro importantes para ver si de verdad estamos de cara a un rebote de la economía. Y por último, ver cómo se marcó todo esto en lo que tiene que ver con los índices bursátiles, porque al final del día, la mayoría, o todos, posiblemente participen de esta charla porque lo que quieren hacer es ganar guita al final del día. Y bueno, nosotros vamos a tratar de darles una mano o de darles algunas ideas de cómo hacerlo a partir de esta visión de mercado que tenemos desde San Juan Bursátil. En primer lugar, si nosotros nos ponemos a analizar la curva de infectados, podemos ver que en el mundo llegó a sobrepasar ya los 120 millones de infectados, y que si hacemos una evaluación de cómo ha sido la cantidad de casos confirmados a nivel semanal, en el último mes o en los últimos 2-3 meses ha habido un rebote bastante importante en eso, que es de lo que tiene que ver con la segunda o tercera ola, como quieran decirlo, en Europa, y lo que tiene que ver con Asia. Pero también nosotros sabemos, o todos conocemos, que desde el mes de noviembre muchas cosas cambiaron, sobre todo en el mercado financiero, a partir de la dichosa vacuna o de las dichosas vacunas que se han venido produciendo y aceptando por las autoridades regulatorias en los últimos meses. En sí, si logramos ver la cantidad de vacunados a nivel global, la verdad que supera ampliamente, amplísimamente la cantidad de infectados, lo que nos quiere decir, por un lado, que el virus ha seguido progresando, pero que la vacunación a partir de su descubrimiento va muchísimo más fuerte que lo que es los contagios. El tema va a ser o evaluar qué países o qué regiones son las que se van a recuperar antes o van a estar inmunizadas
con preeminencia para nosotros a partir de ahí decidir o evaluar cuál se va a recuperar antes. En este sentido podemos ver una marcada diferencia entre lo que es Norteamérica con respecto a Europa, con respecto a Sudamérica, con respecto incluso al mundo y lo que es Asia, África y Oceanía. En este sentido podemos ver que hay lo que se denomina una brecha sanitaria. Podemos ver que Norteamérica o Estados Unidos o incluso Reino Unido, cada 100 personas tienen una mayor cantidad de vacunados que el resto de los países emergentes o países de ingresos bajos. Es decir, la primera tendencia que vemos es, al existir esta vacuna, hay un proceso que nos deja tranquilo, que puede combatir el virus, y por otro lado, podemos ver también que hay una gran diferencia entre regiones o entre zonas en las cuales van a estar vacunadas antes y otras después, y en correlato esto nos quiere decir que la recuperación económica va a venir primero en un lugar y en segundo en otros. Evaluado todos los aspectos que tienen que ver con el virus, o por lo menos lo que a nosotros nos concierne, vamos a entrar a identificar distintas variables macroeconómicas para ver cómo ha venido evolucionando o cómo cerraron los datos del año pasado, y a partir de eso cómo evolucionó el primer trimestre de este 2021 en lo que tiene que ver con indicadores macroeconómicos. En primer lugar, podemos ver que Estados Unidos en los últimos 2 trimestres tuvo una caída. Esa caída fue decreciendo y entendemos, o a partir de eso podemos evaluar que cerró un año con un PBI que cae. Estados Unidos, ya vamos a ver bien los datos un poquito más adelante. China, como representante de lo que yo les digo que es Asia, podemos ver que no cayó China el año pasado, que tuvo un solo trimestre de caída y que China es una bestia, es una máquina económica en donde no tuvo caída, solamente tuvo un trimestre y el resto volvió a rebotar, y el año pasado incluso creció, un 2 y pico, pero creció. También podemos ver el eurozona, que también tuvo 4 trimestres negativos, y Brasil, como representante de Sudamérica, como la economía más grande de Sudamérica, también cayó y tuvo, la verdad, un año bastante malo, y independientemente de la gestión de la pandemia que fue pésima. En ese sentido, si seguimos avanzando y viendo algún otro indicador, podemos ver que si nosotros tenemos la lógica en donde en los años en donde hay caída de la economía, la inflación o la economía no se sobrecalienta, pero nos surge la duda aquí que a partir de las respuestas de los bancos centrales y de los gobiernos de los distintos países con paquetes de estímulo, tanto fiscales o política monetaria hiperlaxa, con tasa cero y con muchísima emisión, vamos a ser sinceros, empezaron a preocupar, sobre todo en este trimestre, en la economía americana, con lo que tenía que ver con la inflación. En sí, o en pocas palabras, esto ya lo vamos a relacionar un poco con la tasa de desempleo, pero siendo sincero, este mini rebote que podemos ver de la inflación en Estados Unidos, si la consideramos este dato interanual, tiene muchísimo que ver. Este 2,6 es anual, no es Argentina, no piensen que es como Argentina, que eso te da un mes. Ese 2,6 interanual, mirando marzo a marzo, nos da una buena señal de que empieza a reactivarse la actividad económica en Estados Unidos. Es decir, hoy lo consideramos una buena señal. Y pensando en lo que es inflación, sobre todo en Estados Unidos, recordemos que el año pasado la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, para hacerlo en nuestro similar criollo, tiene una política
de un promedio de inflación de 2%. Entonces, entienden los oficiales de la Reserva Federal que este promedio puede estar compuesto por algunos meses en donde la inflación sea por encima de 2%. Es un promedio, básicamente, es un promedio de largo plazo, y entienden que para estimular la economía necesitan una inflación un poquito más alta, lo que en este caso, a contrario sensu de lo que nos pasa a nosotros localmente, porque la verdad que no se controló desde hace rato, la inflación es una buena noticia en la primera economía del mundo. Y por otro lado, podemos ver que en Europa se viene reactivando de a poquito, pero la verdad tampoco llega a su target o objetivo que tiene también en 2% y se encuentra por debajo. Es decir, que acá, si identificamos recuperación económica con este aumento de la inflación o sobrecalentamiento de la economía con este aumento de la inflación, podemos ver que en Estados Unidos ha crecido, y por otro lado podemos ver que en Europa esto no ha terminado de responder o que viene un pasito más atrás. En sí, si seguimos analizando variables, no los quiero aburrir, pero es para tratar de descubrir realmente si están creciendo las economías o si esta recuperación económica ha llegado o cuándo va a llegar. Podemos ver que si consideramos el PMI manufacturero, que es un indicador que tiene en cuenta las compras que hacen los distintos gerentes de grandes empresas para hacer funcionar sus fábricas, es decir, a partir de los pedidos de compra, en donde si da por arriba de 50 significa que está creciendo, que es expansivo; si da por debajo de 50 vemos que es recesivo. Y lo que podemos ver es que Estados Unidos incluso tiene hoy un crecimiento en este indicador por encima de lo que tenía antes de la crisis. Es decir, que en esto es un síntoma de confianza por parte de las empresas con respecto a la economía norteamericana, y bueno, y todos sabemos que en la economía la confianza es fundamental para que se traduzca en la economía real. Por otro lado, también podemos ver que este fenómeno se repite en la eurozona, y vemos que en Asia, o China, mirando China o Brasil, esta confianza está un poquito más esmerilada, sobre todo por lo que hemos venido hablando de lo que tiene que ver con esto que es la brecha sanitaria, o que la inmunización en estos países vendría un poco más tarde. Entonces, esa recuperación se ve un poco más lenta en estos indicadores que en los indicadores de Estados Unidos y la eurozona. Analizando el mismo indicador, pero en vez de manufactura, que es de bienes, mirándolo por el lado de los servicios, podemos ver que Estados Unidos tiene esto en crecimiento y en expansión en una gran medida, y Europa también lo tiene en crecimiento, sobre todo ahora a expensas de que dentro de muy poco empieza el verano europeo, y si nosotros podemos ver este pico en los servicios se dio post-COVID y con un verano en Europa. Después del verano vino la segunda ola y vino la tercera ola, pero hoy, en las vísperas de ese verano, y en el caso de tener un verano ya con inmunización, nos hace prever o nos hace ver que estos indicadores mejoran. En cambio, en Brasil, como puede ser que sea el representante de todo lo que es Sudamérica, esta pata de servicio no se ve en crecimiento, sino al contrario, lo vemos en una fase recesiva, a diferencia de China, que en esto parece ser un caso distinto, o algo que se abre juego con respecto de otros emergentes, en donde lo vemos con expansión. Tasas de desempleo. Básicamente, lo que podemos ver acá es que la tasa de desempleo en Estados Unidos tuvo un pico altísimo durante la crisis, y que hoy no ha logrado recuperarse a los niveles de precrisis, pero ha tenido una recuperación muy grande de puestos de trabajo,
y en las estimaciones, o en lo que se espera, es que para fines de 2022, considerando la tasa de participación de los trabajadores en la población económicamente activa, posiblemente para fines de 2022 se termine de recuperar todos los empleos perdidos. Por el lado de la eurozona hemos visto que tampoco, que hubo una recuperación de puestos de trabajo, pero en menor medida que lo de la economía norteamericana, que es muchísimo más dinámica en este sentido. Por otro lado, vemos que China está casi en los niveles de prepandemia y Brasil, como representante de Sudamérica, la verdad que es un fiel reflejo de lo que nos pasa localmente, en donde son economías muchísimo menos elásticas, entonces el empleo perdido cuesta muchísimo más en recuperar. Viendo esto y habiendo analizado hasta acá distintos indicadores, nos refleja lo mismo que vimos en los datos de la pata COVID. La pata COVID que nos dice, bueno, va a haber un grupo de países que son economías desarrolladas, que en sí lo cerremos en Europa y Estados Unidos, van a estar inmunizados antes que otro grupo. ¿Qué nos dicen los datos económicos? Y básicamente lo mismo, con algunas excepciones que puede llegar a tener China como una economía tan grande y poderosa y en ascenso. Pero nos dice, bueno, Estados Unidos sigue liderando la recuperación, va pica en punta, Europa viene por detrás, tiene un poco por recuperar en su economía, un poco bastante diría yo, y después vienen países como es Brasil y todo lo que tiene que ver con Sudamérica, que vienen muchísimo más atrás, que esto representaría lo que es el mundo emergente, cómo viene en esta marcha y contramarcha. Es decir, hay dos categorías en las cuales nos empieza a ayudar a formar una idea para abrir posiciones en activos. Por otro lado, algo de lo que se habló o lo que vimos que evolucionó muchísimo durante este trimestre es lo que se relaciona con la tasa a 10 años, sobre todo de Estados Unidos. Recordemos que las tasas que fija el Banco Central norteamericano, que es la Reserva Federal, siguen en niveles de casi cero. Entonces, la respuesta que dé esta tasa es bastante importante, la tasa de 10 años, para el devenir de los activos financieros, sobre todo, porque recordemos que hoy el precio de un activo financiero es un flujo de fondos descontado por una tasa de interés. Y si la tasa de interés libre de riesgo, que es esta, la de Estados Unidos, sube, hace que si yo tengo que dividir un número que es fijo, digamos, el flujo de fondos, por un número más grande, me dé como resultado un número más chiquito. Si lo tengo que dividir sobre un número que es más bajo, hace que me dé un número más grande. Entonces esto tiene muchísimo impacto y tenemos que observarlo muy bien al momento de hacer nuestras inversiones. En sí, y volviendo a esto, dejando la pata académica, lo que podemos ver es que la tasa a 10 años ha subido bastante, ha subido un 75%. Es decir, al cierre del año pasado estaba por debajo de 1 y hoy está en un 1,62. Pero bueno, tranquilos, pensemos que esto es un correlato de lo que pasa con la inflación también. Si nosotros pensamos que la inflación norteamericana es un 2,6 y vemos que la tasa de interés es de 1,6, ¿qué quiere decir? Lo mismo que nos pasa en Argentina, básicamente, que la tasa de interés es negativa, la tasa real es negativa, les cuesta gratis endeudarse. Por lo tanto, esto es bastante importante y se siguió lo que la Reserva Federal cree, y la Reserva Federal no lo que cree, sino lo que la Reserva Federal piensa, y en esto podemos ver a partir de los comentarios que hicieron durante este primer trimestre que no moverían sus tasas, la tasa de la Reserva Federal, que hoy está en cero, hasta por lo menos finales de 2022, principios de 2023. Entonces,
¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros, antes de meterme con Europa, que lo identifico con Alemania, que va a haber un mundo que va a seguir con tasas bajas, va a haber un mundo que se está recuperando del COVID, va a haber un mundo que tiene muchos paquetes de estímulo circulando en la economía, es decir, hay muchísimos dólares circulando, hay muchísimos euros circulando en la economía, y también ir y pedir plata es muy barato. Entonces, esto tiene un impacto, tiene un correlato alcista en los activos financieros, como pueden ser las acciones. Y lo que sí, si nosotros vemos que está subiendo la tasa, tenemos en principio un correlato negativo con lo que sea bonos internacionales o todo lo que sea renta fija internacional, porque conocemos que si sube la tasa baja el precio del bono y si baja la tasa sube el precio del bono. Y si nosotros decimos que las tasas hoy están hiper bajas, ¿qué es lo único que puede pasar con las tasas? Y la verdad yo creo que subir. Pero bueno, ese es el pronóstico o la idea. Y por otro lado, si miramos a Alemania y vemos qué es lo que se mueve en Europa, vemos que ya venía con tasa nominal negativa, es decir, directamente ya la tasa, cuando vos vas y pedís plata, te dan más plata, te pagan por prestarte, básicamente. O del otro lado, che, yo quiero ir a hacer un plazo fijo a Alemania. Bueno, está bien, vos pones 100, pero te voy a devolver 99. Es decir, te cobran por guardarte la guita. Lo que quieren hacer es que se reactive la economía, es que eso se use en la economía real, y por eso tiene un correlato negativo que bueno, puede tener mucha crítica y mucho que analizar desde lo macro, pero es la realidad. Pero también hemos podido ver que este proceso ha hecho que suba también la tasa, es decir, se haga menos negativa. En ambos análisis o en ambas curvas, lo que podemos identificar es que esta suba se debe o se traslada a partir de las expectativas de la recuperación económica e incluso de los datos que se han venido dando tan positivos en el último tiempo. Por último, todo esto que hemos conversado, estos análisis de que se viene recuperando la economía, lo confirma el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas de la economía mundial, luego por sus siglas en inglés, que publicó ahora en el mes de abril. Como podemos ver de las economías que hemos estado mirando, ha aumentado sus expectativas o ha aumentado sus proyecciones en cuanto a crecimiento, sobre todo para este 2021. Por lo tanto, entendemos que la recuperación está llegando y la recuperación la vamos a estar viviendo durante este año. Entonces, a partir de eso tengo que decidir. Pero para decidir en qué invertir, primero tengo que conocer cosas que ya nos va a comentar Facu, en qué activos. Pero si yo voy a invertir, lo primero que voy a ir a ver son precios o ver cómo evolucionaron las distintas los distintos activos financieros para yo poder tomar una decisión. Partiendo de que identificamos cada índice con un país respectivo, este es un gráfico, si han participado en alguna de las otras charlas que venimos analizando frecuentemente para ver cómo evoluciona la cosa. Acá podemos ver que el que claramente ha liderado la recuperación en lo bursátil, es decir, en los precios de los activos financieros, es Estados Unidos. E incluso condice con cómo viene la economía. Si bien no está recuperada al punto que tenía cuando empezó esta crisis, sí podemos ver que a partir de todas las condiciones dadas hoy, con tasa cero, con mucha guita circulando en el sistema financiero, ha habido una respuesta tanto económica, pero un poco más fuerte desde los activos financieros. Y por otro lado, podemos ver, acá para ponernos una idea, acá fue el peor momento del COVID, de mayor incertidumbre, donde bajan todos durante el año pasado, y acá podemos ver hoy. Como vemos, hay varios países que han superado o ya se han superado con respecto a la crisis, y hay varios países, como no adivinan cuál, no sé, han terminado peor de lo que empezaron con el COVID.
En ese sentido, si nosotros ahondamos dentro de subsectores y nos vamos a enfocar en Estados Unidos en un principio y vamos a enfocarnos después, o cuando veamos alternativas de inversión con Facu, en algunos países o regiones, pero ¿por qué enfocar nuestra inversión en Estados Unidos? Y porque vemos menos incertidumbre con respecto a la recuperación económica, que de hecho hoy es una realidad, y nos permite a nosotros tomar decisiones sobre algo que tiene menos riesgo. La realidad va por ahí. Y si nosotros dividimos en subsectores o vemos el índice, el principal índice de Estados Unidos, o por sectores de la economía norteamericana y la cotización de empresas de esos sectores, podemos ver que ampliamente el sector tecnología dio un batacazo el año pasado y si bien tuvo un recorte en el principio de este año, la verdad que ahora se volvió a recuperar en estas últimas 2 semanas y las empresas tecnológicas que antes eran todo a futuro, la verdad que eso trajo al presente e hizo realidad un montón de servicios que posiblemente esta empresa dentro de 5 años lo va a prestar. No, la pandemia nos obligó a prestarlo y hoy, este año, estamos viendo en los balances los resultados de ese aumento en las ventas, aumento en la producción de compañías que el año pasado tuvieron una explosión en precio importantísimo. Pero por otro lado también vemos que la mayoría de los subsectores de la economía norteamericana se ha recuperado y se ha recuperado de una manera bastante fuerte, salvo por el sector energético que tuvo una muy buena performance desde la vacuna hasta febrero, y ahora bueno, empezó a lateralizar un poco porque bueno, también depende no solo de la demanda de petróleo norteamericano, sino también de lo que tenga que ver con el resto del mundo. Y otro de los sectores que vemos acá, que también ha tenido una recuperación muy buena, parabólica, diría un amigo, es el sector financiero. Bancos, sobre todo los que tienen que ver con la banca comercial y con los que hacen banca de inversión. En sí, y son los dos más retrasados incluso de esos sectores, lo que nos hace pensar que si la economía se va a recuperar, o esta economía viene en recuperación, ¿cuáles son los sectores que más se benefician con una recuperación de la economía? Y yo no quiero ser mufa, pero los sectores que generalmente se recuperan a partir de los ciclos económicos son las empresas tradicionales o de las industrias tradicionales. Y en ese sentido podemos encontrar a quienes, a las energéticas y a los bancos. Entonces, es una apuesta que se va a seguir dando o que se viene dando desde noviembre, sobre todo de noviembre tuvimos, pero bueno, no hay que hacer historia porque invertimos de ahora para adelante, pero entendemos que son sectores que van a seguir estando beneficiados. Por último, y mirando indicadores bursátiles y para ver cómo es que les digo que Estados Unidos asume desde los mercados que se acabó la crisis, es mirar el índice VIX, que es el índice del miedo. Este famoso índice del miedo que nos dice a nosotros cómo está el mercado, cuál es el humor de mercado con respecto a situaciones bursátiles. Como podemos ver, hubo un pico de volatilidad, un spike de volatilidad durante el año pasado, se mantuvo en niveles muy altos y hoy, si pudiéramos ver el promedio, está dentro del promedio histórico. Yo diría que el promedio está más cerca de 15, pero estamos muy cerca del promedio histórico, lo que quiere decir que hay calma en el mercado financiero, que hay expectativa de que la cosa va bastante bien. Entonces, hay un montón de oportunidades que ahora vamos a conversar algunas con Facu, para aprovechar. Che, hay cosas que ya han subido, ya han recuperado, es decir, no están debajo del agua. Sí, pero las condiciones son distintas a las del punto de partida. Entonces, más que hoy, es muy importante buscar asesoramiento o sentarme y estudiar para evaluar cuáles son las alternativas, que creemos que son muchas y
y pueden aprovecharse de la mano de buenos asesores. Es por eso, Facu, que ahora ya dije esta parte yo, ahora te toca la parte difícil, en qué invertir para no quedarme fuera de este proceso de recuperación. Bueno, básicamente, en base a lo que decía Mariano, yo pienso lo mismo en cuanto al contexto económico que se avecina. Y acá hay 4 puntos que vamos a tocar que son muy importantes a la hora de ver qué producto compramos. El primero es el perfil de riesgo, después es qué vehículos de inversión vamos a seleccionar para aprovechar este contexto, cómo voy a elegir las inversiones para incluir en mi cartera y cómo y cuándo empiezo a invertir. En cuanto al perfil de riesgo, esta parte es un poco controversial hoy en día porque con estas tasas negativas y bajas en Estados Unidos y negativas en Europa, es muy difícil para un inversor conservador poder hacer tasa en renta fija y no asumir riesgo. Por eso yo lo veo más el contexto para tomar riesgo, para ser un poco más moderado, agresivo en lo posible, y de esta forma poder aprovechar ese exceso de liquidez que hay en el mercado y esas bajas tasas que básicamente van a ir a la renta variable, no a la renta fija. Es decir, que esto no es para tibios lo que nos vas a comentar ahora. Esto no es para tibios, si tenés miedo. ¿Y qué vehículos elegiría como asesor para aprovechar el contexto? Básicamente, CDRs. Me cambié a ver, para que se pinchó. Ahí está. ¿Está? Les digo una breve definición para los que no estuvieron en otras charlas. Hay una charla que dimos en febrero que explicamos lo que eran los CDRs, pero no importa, vamos a dar un pequeño repaso. Los CDRs son certificados de depósito argentino, básicamente son acciones del exterior que cotizan en Argentina en pesos y con custodia en Argentina. Entonces me permite entrar desde pesos a una acción de afuera que a su vez ajusta por dólar, entonces me deja dolarizado. Y el otro vehículo serían los ETF, que ahí sí directamente entro en dólares y directamente voy a Estados Unidos. ¿Bien? En cuanto a cartera de CDRs, esta es la cartera que... Te paso un chivo. Si quieren la parte de data más clara de esto, hemos dado en febrero y en marzo charlas respectivas de CDRs y de ETF como instrumento en particular. Eso después lo pueden buscar en el canal de YouTube de San Juan Bursátil y las van a encontrar subidas. Perdón. Sí, está bien, perfecto. Esta cartera la arma nuestro equipo de research liderado por Mariano. Y bueno, básicamente lo que están ponderando los chicos es el contexto que nosotros creemos que se avecina, que es más consumo, más energética, más financiera, algo más cíclico que aproveche esta recuperación económica que se va a dar más en los sectores tradicionales. Sin dejar de lado tecnológica, que de hecho tiene una ponderación del 20%, porque bueno, las tecnológicas han pasado a ser empresas muy importantes hoy en día, que pensamos que iba a llegar más a futuro, pero la verdad que se aceleró con todo el tema del coronavirus. Dentro de esta cartera que vemos, que nos muestra Mariano, a mí me gustaría hablar de ciertos CDRs en particular. Uno es Mercado Libre, que a mí la verdad es un activo que me gusta mucho, porque si ustedes lo piensan, Latinoamérica todavía sigue con un elevadísimo nivel de contagio, los sistemas sanitarios colapsados, ya se empieza a hablar, bueno, en Argentina se empieza a hablar de cuarentena dura, hay otros países de Latinoamérica que ya la tienen. Entonces me parece que Mercado Libre puede ser clave para aprovechar esas cuarentenas, esos picos de coronavirus que van a haber y que Mercado Libre se va a transformar en una empresa muy importante. Por ahí, como contra, les podría decir que todavía Mercado Libre no refleja en balance lo que realmente es, pero eso se ha visto en todas este tipo de empresas. Se vio en Amazon en su momento, se vio en Alibaba, y después la verdad que a futuro terminan siendo empresas que ganan plata, básicamente. Después, otro activo que quiero destacar, que me parece muy bueno y que todos deberíamos tener en cartera, es Coca-Cola.
Coca-Cola tuvo una caída muy fuerte, es muy de consumo. El producto es muy bueno también. El producto es muy bueno, sobre todo para mezclarlo. Tuvo una caída muy abrupta, cerca del 40% cuando se dio la crisis del coronavirus y después recuperó. Hoy está creo que 5 o 6% abajo de lo que era antes de la crisis y en el balance no ha sido tan dura la crisis. Creo que la utilidad neta de Coca-Cola cayó un 10%. Sí, más de cara a hoy frente a una apertura de la economía en donde hoy no están funcionando el 100% los cines, no está funcionando el entretenimiento y es donde el consumo de estas bebidas es... Claro, exactamente. Creo que si se reactiva ese entretenimiento, esos eventos y demás, ahí sí vas a ver un precio de IPF de Coca-Cola. Ya metí. Te está diciendo el subconsciente local. Sí. Me parece que ahí sí se va a ver reflejado en el precio. Después, otro que destaco es Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Me parece un activo impresionante porque está diversificado en sí mismo, porque el nombre de Warren Buffett suena en el mercado y la verdad que me parece un activo como para tener en cartera y además hipercíclico y tiene fundamentals detrás como para invertir. Y otro que no veo acá, pero después te pregunto por qué no lo agregaste, que a mí me encanta, es Disney. Disney me parece una empresa sumamente interesante porque en entretenimiento es muy buena, en turismo tiene su pata porque bueno, ahora los parques no están funcionando al 100, pero me parece que si se reactiva pueden andar muy bien. Y bueno, y tecnología también un poco está metida con esto de las plataformas de streaming y demás. Y excelente empresa, sobre todo que hizo una transformación general en los últimos años en generadora y distribuidora de contenidos audiovisuales. Es un muy buen activo. La verdad que con esto que también decís lo de los parques y de esta eventual reactivación de la economía puede ser muy beneficiada y eso nos da la pata para otros activos que es lo que estábamos conversando offline. Sí, para el que le gusta el riesgo. Para el que le gusta mucho el riesgo, si querés hacerme la pregunta, la misma que me... Bueno, si soy un inversor que me gusta mucho el riesgo, yo por ejemplo empezaría a mirar Boeing, no sé si la ves, y también, no sé, Carnival, empresas más de turismo, que es muchísimo riesgo porque más allá que estamos pensando en este contexto, que todo se recupera y demás, puede pasar otra cosa, que sea que el virus muta o lo que sea que pueda pasar hoy en día, digamos. La verdad que son activos para el que quiera asumir riesgo, el punto de entrada eventualmente debería ser por ahora. Creo que hay otros negocios que no se han visto tan afectados en el mundo de los números como este tipo de negocios, pero como el mercado se mueve por expectativas y a veces el balance no termina de traducir la realidad y en un mundo con tanta tasa barata y guita dando vuelta, me parece que son activos para asumir un riesgo muy fuerte, y yo iría entrando y yo iría comprando, aunque sea escalonadamente de a poco, y de eso, si querés, después conversemos de alguna que tenga que ver con lo que sigue, que son los ETF, o si querés te lo adelanto, puede ser JET, o hay algunos ETF que después podemos conversar, que tienen que ver con toda esta pata de cruceros y todo esto que la verdad sigue destruido, ha tenido una pequeña suba, e incluso podemos buscar aquellos que presten servicios, que sean plataformas de internet o compañías de internet, que presten servicios a este tipo de compañías, como pueden ser los hoteles, las aerolíneas o los cruceros. Creo que se puede asumir el riesgo, hay que tener en cuenta que es bastante, digamos, tiene otro nivel de riesgo distinto al de otras empresas que tienen negocios más estables hoy. Bueno, dentro de CEDARS también tenemos otro producto que es un poco más sofisticado, pero muy interesante,
que son las carteras administradas, que justo ahora abrimos para los que quieran ingresar, hasta el 19 del 4, si mal no recuerdo, hasta el 19 del 4 se puede ingresar en este producto. El mínimo son $5.300 al contado con liquidación y básicamente este producto es una cartera administrada de CDRs que lo administra el equipo de Research, que ellos van eligiendo y moviendo los distintos activos, no tiene comisión por este tipo de movimientos, es decir, tiene una comisión única en realidad anual del 1%, pero no tiene... Sí, una success fee. Y un success fee, pero no tiene comisiones por los movimientos que se van haciendo en cartera. Esto le permite a los chicos de Research ir moviendo más la cartera para ir aprovechando por ahí trades más cortos. Esta cartera estamos cerrando la primera serie que hicimos y rindió un 43,74% directo en dólares. Así que me parece un producto muy interesante y para aquel que pueda destinar ese dinero a este producto, yo la verdad que es un producto que sí que me parece muy acertado. Sí, tiene otro nivel de riesgo y la principal diferencia es que en el otro caso se arma una cartera un poco más pasiva y esto tiene una gestión incluso más activa diaria, te diría. Exacto, exactamente. Y bueno, yendo a lo que es ETF, volvemos con la misma modalidad, presentamos una cartera modelo para aquel que pueda diversificar. Recuerden que los ETF tienen un mínimo de $5.000, por lo cual no todos pueden por ahí diversificar. Para el que pueda diversificar, esta es la cartera a la que apuntamos. Y para el que no pueda diversificar en absoluto, o sea, que tenga que comprar solo uno y tenga que aprovechar el contexto que se avecina, yo por ahí iría a un SPY que copia el índice del S&P, que es el índice de Estados Unidos, el índice bursátil de Estados Unidos. Me parece que está hiper diversificado y que si es el único activo que puedo comprar, compraría ese. Si no, que charlamos con Mariano, también puede ser, por ahí si no quiero, porque el S&P sobrepondera mucho lo que es tecnológicas, si no quiero estar tanto en tecnológicas, podría ir a Dow Jones y estar más ponderado en algo cíclico, digamos. Y si pudiera diversificar un poco, y tal vez sería más arriesgado y compraría, no sé, XLF de financiero, XLP de consumo, y si pudiera comprar otro más, tal vez hasta me voy a un XLE de energética. Claro, sí, entiendo, eso es apuntar al view cíclico directo y tener en cuenta que asumís más riesgo que si compras un índice completo. Lo ideal de esta cartera, que está diversificada al mango, diría yo, es para tratar de tener distintas patas con esto, pero sí, porque depende del mínimo que se puede comprar en ETF. Exactamente. Bueno, y por ahí, yendo a inversiones más temáticas que son bastante demandadas últimamente, vamos a presentar tres que son más arriesgadas que el resto, pero que tienen mucho para crecer. El primero es de ARK Invest, es un fondo que básicamente invierte en tecnologías disruptivas. ¿Qué significa esto? Son tecnologías que tienen el potencial de cambiar al mundo, digamos. Biomedicina, fintech, tecnológica de todo tipo y demás, que bueno, son bastante arriesgadas, pero tienen bastante para crecer. Este ETF en particular tiene los top 10 de empresas que tienen, son Tesla, que a mí particularmente Tesla me genera sentimientos encontrados porque me parece que el precio no refleja lo que realmente es la empresa, porque me parece que está muy cara para lo que hoy en día es Tesla, digamos. Refleja mucha expectativa más que realidad. Exacto. Te diría que es el único activo que no me gusta de este fondo, pero bueno, sí, que sube de precio, digamos. A mí no me gusta, pero es verdad que ha subido mucho el precio. Está Square, que es una empresa que
hace servicios financieros, servicios de pagos financieros electrónicos. Está Teladoc Health, que es una empresa de telemedicina. Y después, no sé, para nombrar algunas conocidas, tiene Zoom, tiene Shopify, que es esta empresa de e-commerce de origen canadiense, tiene Spotify, tiene Baidu, tiene Twilio, que es como un messenger empresarial, digamos, con más seguridad. La verdad que es bastante interesante este ETF como para entrar. Y si quiero hacerlo desde pesos, ¿puedo comprar esta empresa? Desde peso hay varias de estas empresas que también podrían comprar en el caso de que no lleguen a los $5.000 o que no quieran entrar al fondo, porque, por ejemplo, como a mí, que no me gusta Tesla, y bueno, yo podría comprar las otras en CDRs y listo. También se puede hacer eso, digamos. Sí, hubo varias de estas que se agregaron en la última tanda de CDRs, así que se pueden comprar desde peso. Además, si uno quiere incluso replicar la pata grande del fondo, porque después hay un montón de chiquitas también adentro. Exactamente, exactamente. Después, otro ETF, que es más fondo que ETF. Sí, Es más fondo. todavía no es un ETF. Todavía no es un ETF. Es un fondo, se llama GBTC, es de Grayscale. Grayscale es la manager de activos digitales más grande del mundo actualmente. Y este fondo en particular trata de copiar el precio del Bitcoin. Y básicamente lo que tiene dentro son Bitcoins. Así que de esta forma puedo acceder, digamos, a Bitcoins sin tener que abrir una cuenta en un broker de Bitcoin, hacer todo el manejo para fondearla, etcétera, etcétera. Directamente desde mi cuenta bursátil envío los dólares con contado con liquidación y me compro un ETF de Bitcoin que ha rendido muchísimo. Yo, de hecho, en un momento lo compré y, a ver, acá tengo los números, creo que era 789% en el año que había aumentado. La verdad que es muchísimo. En los últimos 12 meses, perdón. La verdad que es muchísimo y es un ETF muy interesante. Esto, perdón, voy a meterme desde research en general, consideramos que son activos que no son para poner la totalidad de mi patrimonio, la criptomoneda, son activos que pueden servir para buscar algo de riesgo, pero por porcentajes pequeños de nuestra cartera. La verdad que, bueno, nosotros lo hemos definido dentro de nuestras alternativas, no más del 5 de la cartera en estos activos. Vale hacer la aclaración porque hay cuestiones fundamentales del análisis de estas cripto que no terminan de ser del todo claras, por lo menos para la gente tradicional del mundo de la finanza. Entonces hay que ser respetuoso y cuidadoso con estos activos, hay que saber que existen, utilizarlos, pero no aportar la totalidad de mi patrimonio a esto, porque me parece que el nivel de volatilidad es muy grande. Sí, es bastante elevado. Siempre que se invierte en tecnologías nuevas o en por ahí cierto tipo de instrumentos nuevos, siempre está ese riesgo de que el instrumento no sea tan bueno como se piensa, digamos. El mercado siempre está, que esto también es muy importante que lo sepa el inversor. El mercado siempre pricea y ve los precios a futuro, digamos. Estos precios son porque se piensa que en el futuro el Bitcoin o las criptomonedas van a ser más importantes de lo que son ahora, digamos. Puede pasar que no, y ahí estaría la volatilidad y el riesgo tan grande que hay detrás de esto. Pero bueno, está la alternativa de incorporarlo a la cartera, aunque sea una parte. Exactamente. Después está lo mismo también de Grayscale, pero esta vez de Ethereum, que a mí es una cripto que me gusta más que el Bitcoin. La verdad que es una cripto que me gusta porque esta posibilidad de hacerle contratos inteligentes y demás, la veo más innovadora, la veo más disruptiva y no la veo tan cara como el Bitcoin. Entonces me gusta un poco más. Sigue siendo de hiper riesgo, por supuesto, eso no se discute, pero sí que, y de hecho este fondo creo que los últimos 12 meses rindió como un 1000%. No significa que vaya a ser lo mismo futuro, pero es muy interesante. Y otra cosa que tienen estos fondos, a diferencia de comprar criptomonedas directos, es que están regulados por la SEC. Entonces está bien, tenés algo de respaldo legal, por menos que sea, digamos. Sí, coincido con lo que decís del Ethereum, tiene una tecnología detrás que permite ser plataforma de un montón de otras cripto. Y bueno, lo que pasa es que con el Bitcoin es la más conocida, la primera, pero esta también es una muy buena alternativa para diversificar una parte pequeña.
de un portfolio de alguien agresivo. Sí. Bueno, ¿qué necesito para empezar a invertir? Los primeros, esto para los que no tengan cuenta comitente, tienen que abrir una cuenta comitente. Nosotros de San Juan Bursátil somos ALIC y podemos dar este servicio de apertura de cuentas. Es muy simple, se puede hacer online, ingresando a la página de San Juan Bursátil. Ahí les va a pedir una serie de datos. Básicamente la documentación que se necesita es, por supuesto, DNI. Se necesita un origen de fondo, es decir, de dónde obtengo el dinero que ingreso. Completar los datos que les va a solicitar la página y luego ya, una vez que la cuenta está abierta y que esté toda la documentación chequeada, se puede empezar a operar con un asesor. ¿En cuánto tiempo? Y en un día. También pueden abrirla de forma física y eso se hace en el momento, digamos. Perfecto. Están las dos opciones. A ver las preguntas. Que leer vos, ¿A qué plazo está proyectada esta cartera? Cuando te referís, Benjamín, ¿a cuál de las carteras era? Si me puedes aclarar. ¿A la de CEDARS, esta, la que estoy mostrando en este momento, o a la cartera administrada, que es la otra? Esa. Esa, la verdad que está proyectada a rentabilidad promedio de los próximos 5 años. Es decir, son carteras de largo plazo. Si bien tienen algunas modificaciones, la idea es un promedio de largo plazo en este tipo de productos. Hola, nombrada de moda Tesla, nombraron una de moda Tesla, motivos. No me lo han respondido de Tesla, digo. ¿Lo de Tesla quedó respondido? Creo que sí. No alcanzo a ver. No nombraron una de moda Tesla, ya la respondimos, me parece. Sí, Tesla mucho no nos gusta, digamos. Y los motivos básicamente son que el precio no termina de reflejar la realidad práctica y un análisis fundamental de eso hace ver que un auto o debería vender cada auto a $1 millón con el precio que tiene, más o menos. Entonces es carísimo. La verdad que el precio refleja que ya tiene, o sea, que ya Elon Musk está viviendo en Marte más o menos, Sí. que ya tiene cohetes en el espacio y demás. Porque la parte de los autos eléctricos venden todas las marcas, vende Volkswagen, vende Toyota, y de hecho tienen más participación en el mercado que Tesla, por lo cual a mí por eso no me gusta, no sé, después que se puede ganar plata, por supuesto, esto depende de oferta y demanda, pero a mí no sé, no me cierra por lo menos, no sé, no tendría mucha plata por lo menos. Genial. Y a modo de conclusión, si yo te pregunto... de ETF, a ver, para ahí justo hicieron la pregunta, pero ya te pregunto después. Si los bonos de 10 años siguen subiendo, puede esperarse, sí, esperarse una bajada en la bolsa de Estados Unidos. La lógica indica que si suben las tasas le tiene que afectar al equity o a las acciones. Pero ¿qué pasa? En esto hay que analizar esa suba de la tasa a 10 años si tiene que ver con un aumento de las expectativas de inflación o con una forma de ir siguiendo o copiando el aumento en la actividad económica. Incluso en un primer momento, si ustedes ven, la suba de la tasa de 10 años tuvo un impacto, es más, lo podemos ver en algunos de los gráficos, tuvo un impacto negativo en el S&P. Este es el XLK, en el S&P, pueden ver acá, esta patita de acá es el impacto negativo que tuvo, pero cuando el mercado terminó de entender que se debía a que es un aumento de tasa por un aumento de la actividad económica, podemos ver que hoy el S&P está en máximo. Es decir, ¿qué es lo que te quiero tratar de transmitir?
La verdad que un aumento de tasa de 10 años es esperable, mientras esté dentro de los límites esperables, no debería tener un impacto en el precio de las acciones. Obviamente que en el cortísimo plazo, cuando sube en el día, qué sé yo, vas a tener, pero mirado así, lo miramos en un espectro mensual, por ejemplo, o bimensual, podemos ver que al final termina incorporándose dentro de la ecuación y yo termino aumentando mi flujo porque se recupera la economía, entonces el impacto de suba de tasa termina siendo al final neutro. Entonces, para resumírtela, si sube la tasa a 10 años más de lo que espera el mercado, sí vas a tener un recorte fuerte en la bolsa. Si te sube dentro de las expectativas, va a haber un pequeño acomodo, pero no vas a tener un gran recorte o una corrección, como se dice. Lo que sí te va a pegar el aumento de las tasas es si estás posicionado en bono. Ahí sí, no hay forma de escaparle. Y también tiene un efecto, sobre todo si es por más de lo que se espera en el mercado, vas a tener un efecto en todas las que son growth o de sesgo tecnológico. Te va a pegar más fuerte que en otro tipo de compañías, como pueden ser los bancos, que las subas de tasa hacen que les mejore su negocio, porque básicamente es ese, prestar guita. Claro. ¿Cuándo creen que es buen momento para tomar ganancias en la cartera de CDRs? La cartera de CDRs se va rebalanceando semanalmente y bueno, y eso probablemente se los va a comunicar el asesor. Vamos cambiando los activos o reduciendo participaciones y eso lo tienen en los informes de los lunes que mandamos. Y bueno, tienen a los asesores a disposición. Sí, eso también depende mucho, depende, no sé, si la acción toca máximos históricos o no en algún momento y demás, muy... Sí, vemos mejor hoy el petróleo porque el oro funcionó muy bien el año pasado como activo de refugio y como activo de respaldo ante una situación de crisis, fue un safe haven, y el petróleo ante la recuperación económica es lo que debería primar a subir, y el oro ante la recuperación económica en un contexto donde la inflación no se sale de lo esperado, debería tender a la baja. Es decir, en un contexto de recuperación económica, el oro debería bajar o no debería subir por lo menos, y el petróleo, que como hemos visto estaba más castigado, debería tender a seguir subiendo un poco más a medida que se vaya aumentando la demanda a nivel global. Si uno diversifica en ETF, ejemplo, uso y XLF, ¿conviene hacer una toma de ganancia y luego reinvertir o seguir diversificando? Bueno, eso va a depender de la estrategia. Acá vos invertiste en directamente petróleo o en futuros de petróleo y en petroleras. Si el efecto era diversificar dentro de la industria del petróleo, me parece bien. Y esto va a depender en lo que vos quieras seguir arriesgando. A ver, si vos me decís, tomé la ganancia del 30% que tuve en el XLE desde noviembre a febrero, sí, cerré posiciones, eventualmente. Pero bueno, en una posición que sea táctica o de corto plazo está bien, pero en algo estratégico o más de largo plazo, en estos dos activos, yo los mantendría abiertos aunque sea por un tiempo más, si no tengo esa necesidad de ir cortando por una cuestión táctica que tenés que tomar ganancia por usar la guita para otra cosa. Cartera que pueda hacer un retorno de 5 en pesos, ¿es posible? No hay nada que te pueda garantizar en el mercado de capitales. No existe hoy nada que te dé garantías. En esto se pueden evaluar o proyectar, pero no hay nada que te garantice y sea cerrado, y menos hoy a un 5 mensual. Para hacer una tasa en pesos tenemos algunas carteras propuestas también, y se puede hacer tasa, no sé si del 5% mensual, pero sí se puede hacer tasa en pesos. Lo que sí, te repito, no hay nada que te garantice en las inversiones
del mercado de capitales, porque la verdad hoy la renta fija, que podría ser lo que te garantiza eso, no te da esos números que es bastante importante un 5 mensual. ¿Serían más moderadas ahora? En eso del price earning hay que dividirlo también en... hoy el S&P está muy influido por la pata tecnológica, por las empresas tecnológicas tienen mucho peso en el S&P, que son las que tienen un price earning más elevado, que son las que te sube este promedio histórico, la verdad no me acuerdo si es de 40, pero sí es más alto que el promedio histórico, pero si vos segregás la pata tech y dejás todos los otros sectores, los tenés incluso por debajo del promedio histórico. Por lo tanto, esto es el trabajo que hay que hacer y ponerse a ver sector por sector cuál puede ser beneficiado e incluso esos price earning elevados de las compañías tecnológicas, si después te responden los balances con ganancia o con crecimiento de la empresa y te repagan el price earning, no es un síntoma de sobrevaluación. Lo que sí es verdad, está elevado el price earning si lo miras así. Por eso hay que tomarse el trabajo de abrirlo y sí, esto significa que las ganancias van a ser más moderadas que las que tenés ahora. No creo que tengas un mercado o incluso en el producto de cartera administrada, no creo, no estimo, no están las estimaciones, tener una rentabilidad de 40% para el próximo año. Eso sería ser muy optimista, porque bueno, ha habido una situación excepcional, pero creo que se puede obtener retornos importantes si así segregamos o elegimos los sectores que todavía no se han recuperado y que tienen buenos negocios y que a partir de la atracción de la economía van a volver o van a pegarse a lo que son las otras compañías o las otras industrias. Bien. ¿Hay otra pregunta más? No. ETF, ¿querés comentar eso vos? No le alcanzo. ETFs de energías limpias, el PwC. Sí, también está ICLN. Hay ETF de energía limpia. La verdad que tienen bastante expectativa de crecimiento y tenés varios en realidad. Yo, por ejemplo, hace poco ingresé en ICLN, que la verdad hay que tener mucho cuidado con los precios, hay que seguirlo muy de cerca porque podés correr el riesgo de comprar muy caro. Hay que estar bien mirándolo y comprar en un recorte. Pero sí, es válido y son bastante buenos. Y como estratégico me parece una buena forma de diversificar, pero eso que dice Facu, el tema precios, estuvieron infladísimas desde que obtuvo su victoria Biden y hubo un recorte que fue bestial, la verdad. Y siendo sinceros, estuvimos adentro, salimos y no hemos vuelto a abrir posiciones. Por lo menos, cuando digo así abrir posiciones, como desde la recomendación del equipo de research de San Juan Bursátil, pero sí, son productos que si se da, sobre todo este plan de infraestructura que busca Biden, pueden tener un correlato de suba, y esto también te abre juego a otros ETF, como puede ser el de La Plata, que es muy utilizado para producir este cambio en las energías limpias, y así te puede abrir el juego en un montón de otros ETF. O uno de litio. O uno de litio, cobre, que capaz están más en precio que los ETF propios de las energías limpias. Salvo que ahí vayas muy a largo plazo. En ese caso sí compraría por ahí sin mirar tanto el precio, pero hablando de acá 5 o 10 años, digamos, muy a largo plazo. Pero ahí sí compraría, sí. Gracias. Bueno, no queremos robarle más tiempo.
les agradecemos por haber participado, les dejamos nuestras vías de contacto y cualquier cosa nos pueden estar preguntando o escribiendo ahí al WhatsApp o al mail. Y si quieren volver a verla, a la charla la pueden ver, la vamos a subir a YouTube. Y si no, también los esperamos el mes que viene con otra charla que hacemos abierta al público. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.